Muy bien, pues yo reitero las gracias por su asistencia en unos momentos tan difíciles y tan problemáticos para todos. Así que no somos demasiados, pero somos muy buenos. Yo hace unos años presenté aquí en Ourense uno de mis libros, que era sobre fotografía, se titula ¿Qué es la fotografía? Y uno de los apartados de ese libro está dedicado a las relaciones que hay entre la fotografía y el arte, ¿no? Entonces, cuando Ángeles me dijo sobre la posibilidad de mi participación en este ciclo, pensé que estaría bien incidir en el tema sobre las relaciones que hay entre la fotografía y el arte. Desde las primeras manifestaciones fotográficas, es decir, desde las primeras fotografías de la historia, la fotografía siempre tuvo la vocación de presentarse como una nueva expresión artística, ¿no? La primera fotografía de la historia es esta que se titula Vista desde la ventana en Les Grases, es del año 1826 y es de un fotógrafo del que yo considero el primer fotógrafo de la historia, que es Nicéphore Niepce. Es una fotografía de una arquitectura. Naturalmente, las primeras fotografías que se hicieron solo podían ser de monumentos, de fachadas de arte, de arquitecturas o de temas como bodegones, porque naturalmente el tiempo de exposición de la fotografía para tomarla tenía que ser superior a la media hora. Entonces es imposible que una persona esté absolutamente quieta, sin parpadear, durante media hora, y por eso todas las fotografías saldrían movidas, ¿no? Por eso las primeras fotografías siempre son de estos temas. Esta vista desde la ventana en Les Grases a mí me recuerda, por ejemplo, a este otro edificio de un pintor que se llama Thomas Jones, del año 1782, que es... tengo una especie de relación entre esta vista y esta otra, ¿no? Pero bien, en fin, a lo mejor es algo personal. Otra de las fotografías de Niepce, de sus primeras fotografías, es este bodegón. El bodegón era otro de los géneros que los primeros fotógrafos practicaron mucho, porque también era un género en el que no se movía nada y por lo tanto el tiempo de exposición de las fotografías podría ser media hora o superior a media hora. Los primeros fotógrafos utilizaban, los pintores de la época utilizaban a la fotografía como herramienta, es decir, muchos encargaban a fotógrafos de aquellos años que les hicieran determinadas fotografías de monumentos, de personas o de temas, para luego ellos reproducirlos en sus cuadros, ¿no? Por ejemplo, la odalisca de Delacroix, que vemos a la izquierda, está sacada de una fotografía encargada a un fotógrafo que se llamaba Eugène Dirier, que era muy famoso en aquella época. Y vemos que Delacroix efectivamente lo que hizo es ponerle ropa, añadir algunos detalles, pero se ve que, digamos, la imagen de la odalisca está tomada de esa fotografía de Eugène Dirier, ¿no? Esta fotografía, por cierto, provocó un gran escándalo en la sociedad de la época. Esta pintura de Delacroix, junto con otra pintura, junto con la Olimpia de Manet, que seguramente ustedes habrán visto muchas veces reproducida, y casi estuvo a punto de someter al linchamiento a los pintores, ¿no? Tanto a Dirier como a Manet. Haciendo un inciso, el siglo XIX es el siglo de los escándalos artísticos, ¿no? En el siglo XIX se estrenó la obra de teatro de Víctor Hugo, Hernani, que fue pateada sin contemplaciones, silbada, abucheada. El siglo XIX es el siglo en el que se publicó la novela Madame Bovary de Flaubert, que estuvo casi a punto de terminar con el autor en la cárcel. El siglo XIX fue en el que se compuso, aunque se estrenó en el año 1910, se compuso La consagración de la primavera de Stravinsky, que fue también una sinfonía acogida con pitidos, con silbidos, con pateos, etcétera, etcétera, ¿no? Digo esto porque, curiosamente, tanto el Hernani como Madame Bovary,
como La consagración de la primavera. Son obras que actualmente tienen un gran prestigio cultural, y de lo que no se sabe nada es de las manifestaciones de repulsa, de los que persiguieron o de los que silbaron o de los críticos y detractores de estas obras. Advierto esto porque algo parecido pasó con la obra de Cindy Sherman al principio, ¿no? Había gente que se escandalizaba, como podremos ver cuando veamos las fotografías de Cindy Sherman, se escandalizaba de lo que Cindy Sherman exponía, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo es una obra artísticamente muy apreciada dentro de la vanguardia fotográfica. Bueno, siguiendo con la fotografía y la utilización de los pintores de las fotografías, por ejemplo, esta es una fotografía de Disderi, que es uno de los fotógrafos más famosos del siglo XIX. Estuvo, por ejemplo, en la Comuna de París haciendo fotografías cuando la revolución de la Comuna de París. Fijaos en la cara de la princesa de Metternich, ¿no? La princesa de Metternich estaba con su marido y entonces Disderi le hizo esta fotografía. Edgar Degas tenía que hacerle un cuadro a la princesa, pero no encontraba el momento de que la princesa posase para él. Por lo tanto, cogió esta fotografía de Disderi y fíjense en la cara de la princesa y fíjense en la cara del retrato de Edgar Degas que hizo de Pauline Metternich, que era la princesa. Es decir, que los artistas utilizaban la fotografía como herramienta para copiar luego sus obras de arte. Podríamos hacer muchos ejemplos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, los cuadros de Delacroix, que utilizó fotografías de Lartigue, las fotografías de un fotógrafo de París muy famoso que se llamaba Eugène Atget, que el pintor Giorgio de Chirico utilizó muchas veces, y otro artista que utilizó mucho la fotografía fue Ingres. Ingres, voy a contar una anécdota de Ingres muy curiosa, ¿no? Que demuestra además que la fotografía es un documento importante para saber cómo eran algunas obras de arte. Esta fotografía era de una amante de Ingres, su primera mujer, que primero fue amante, después se casó con ella, se llamaba Madeleine Chapelle. Entonces él hizo un cuadro de un desnudo de Madeleine Chapelle, que es el que se puede ver aquí en esta fotografía. Pero luego Ingres se casó por segunda vez y su segunda mujer, Delphine Ramel, cada vez que veía este cuadro se ponía mala, ¿no? Sería una especie de celos de ver a la que había sido la compañera de su actual marido así desnuda, y le pidió que destruyese el cuadro. Y efectivamente Ingres lo destruyó, es decir, que este cuadro ya no existe. Sabemos que existió y sabemos cómo era gracias a una fotografía, ¿no? Que hizo además un pintor de aquel momento, que era Millet, del que seguramente habrán oído hablar porque, por ejemplo, tiene un cuadro muy famoso que es el Ángelus. Millet era fotógrafo. Millet hizo esta fotografía del cuadro que luego Ingres destruyó y que, sin embargo, lo destruyó por repetición de su mujer, digamos, por ese sentimiento de celos que su mujer tenía de cada vez que veía el cuadro de su anterior compañera desnuda, ¿no? Y sin embargo, otros cuadros de su primera mujer no los destruyó. Por ejemplo, detrás de este desnudo vemos un cuadro a medio hacer que era también de la misma mujer de Ingres, ¿no? Y en cambio este sí se conserva, que es este que estamos viendo ahí. Bueno, esta anécdota nos sirve para demostrar un poco que la fotografía, además de que fue utilizada como modelo para los pintores, sirve de documento para perpetuar la memoria de cuadros que existieron y que ya no existen. De todas formas, en el mundo del arte había muchas reticencias a aceptar la fotografía como una manifestación artística, ¿no? Los artistas estaban de acuerdo en que sí, la fotografía se podía utilizar como herramienta de pintura, como copiar modelos, etcétera, etcétera, pero que no la podían considerar o no querían que se tratase como el arte, ¿no?
Hubo una serie de fotógrafos de una corriente, se llamaba la corriente pictorialista, que su único objetivo era conseguir que en todo el mundo del arte de aquellos años, se aceptase que la fotografía era también una manifestación artística a la altura de la pintura, a la altura del grabado, a la altura de la escultura, ¿no? Y además decían que los artistas decían es que un cuadro es una obra única y en cambio una fotografía es una obra única y además digamos fruto de un trabajo manual de un artista, ¿no? Y en cambio la fotografía es algo mecánico, ¿no? En donde la mano del artista no interviene. Bueno, sin embargo, por ejemplo, en las primeras fotografías, que eran los daguerrotipos, eran obras únicas. El daguerrotipo no se podía reproducir, era una obra única. Claro, los más perjudicados, los artistas más perjudicados de que se considerase a la fotografía como arte fue sobre todo a los retratistas, ¿no? Algunos tuvieron que cambiar de profesión y muchos de ellos se dedicaron también a la fotografía. Algunos abandonaron la pintura, pero otros siguieron desarrollando las dos actividades como fotógrafos y como pintores. Y, por ejemplo, David Octavius Hill, un gran fotógrafo, era pintor, además. O Matthew Brade, o Robert Fenton, Delacroix, Millet, de los que ya hemos hablado también, utilizaron la fotografía y fueron grandes fotógrafos. Uno de los pioneros que descubrió las grandes propiedades artísticas de la fotografía fue William Henry Fox Talbot. Es el autor, por ejemplo, de esta maravillosa fotografía que se llama La puerta abierta, de una gran belleza artística, ¿no? Y otra de sus fotografías más famosas es El Almiar. Es una fotografía con tanta nitidez y con tanta perfección que parece que se pueden contar las pajas del almiar, ¿no? En un momento en donde empezaba la fotografía, ¿no? Eran donde los primeros años de la fotografía, y aquí algunos críticos dicen que se nota, por ejemplo, la influencia de los pintores de la tradición holandesa. Los grandes representantes de ese movimiento que reivindicaba a la fotografía como arte, los grandes representantes del pictorialismo fueron, por una parte, Julia Margaret Cameron, que utilizaba una técnica que se llamaba sfumato, que era como los perfiles de la imagen, de sus imágenes no eran nítidos, ¿no? Sino que entonces Julia Margaret Cameron sobre todo se especializó en el retrato, como podemos ver aquí también en el retrato de dos niños, de Paul y Virginia. Y otro de los grandes representantes del pictorialismo era un escritor al que todos conocemos como el autor de Alicia en el País de las Maravillas, que era Lewis Carroll. Lewis Carroll, además de pintor, además de matemático, tiene un libro muy interesante sobre matemática de mente, se titula, que es una especie de juegos con números, y era un excelente fotógrafo. Este es uno de sus cuadros referidos también a la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, otros grandes pictorialistas de este movimiento, esta es otra fotografía de Lewis Carroll, fueron Oscar Rejlander. Yo recuerdo que cuando presenté aquí el libro de fotografía estuvimos analizando este cuadro, que es un cuadro fascinante porque tiene detalles muy interesantes en los que ahora no podemos detenernos. Gustave Leroy, este es uno de sus cuadros más famosos y tiene un mérito que todavía hoy nadie ha podido dilucidar, a pesar de las investigaciones que se hicieron. Era un momento en el que la imagen necesitaba también de 20 o 30 minutos para que se fijase en la película, ¿no? Y sin embargo aquí esta ola parece que se está moviendo, ¿no? No se sabe cuántas veces, cuántas fotografías o cuántas mezclas tuvo que hacer de fotografías para obtener esta sensación de movimiento de una ola en un momento en el que la fotografía no podía captar este tipo de movimientos, ¿no?
es un pictorialista español, el más famoso de los pictorialistas españoles, que es José Ortiz Echagüe. He seleccionado esta fotografía porque, más que una fotografía, parece un bajorrelieve, ¿no?, para indicar un poco el concepto artístico de la fotografía. Los pictorialistas querían emular el arte de los pintores, como ya hemos dicho, pero además consiguieron otra cosa que no se proponían, y fue el que permitieron a los pintores liberarse de esa obsesión que tenían de realismo, ¿no?, de buscar siempre que la pintura se pareciese a la realidad, que los paisajes fueran como los paisajes reales, que los retratos fueran que se parecieran mucho a las figuras originales. Y gracias a la fotografía muchos pintores empezaron a experimentar y a buscar nuevos caminos para la pintura. Y el impresionismo, el cubismo, la abstracción fueron, digamos, actividades, géneros o tendencias que pudieron hacerse gracias a que los pintores se vieron liberados de esa obsesión de realismo que se les exigía, ¿no? Así que la fotografía permitió liberar las manos del artista de las imposiciones que les imponía ese proceso de reproducir la realidad. El poeta Apollinaire, en una carta que le escribió al pintor George Braque, le decía: ahora que la fotografía le ha liberado de tener que contar una historia, la pintura está cada vez más cerca de la poesía. Y curiosamente, más adelante la fotografía, como veremos, intentaría crear también universos paralelos con la pintura, ¿no? De modo que hay una pintura surrealista, como por ejemplo esta de Man Ray, que es uno de los grandes fotógrafos, no solo del surrealismo, sino de fotógrafos de la historia del arte. Esta es una fotografía del movimiento surrealista y, sobre todo, una pintora, una fotógrafa que se llama Dora Maar, que fue, como sabéis, durante un tiempo pareja de Picasso, fue la que hizo las fotografías del proceso de pintura del Guernica de Picasso, era su pareja en el momento en que estaba ahí, y ella hizo una serie de fotografías dentro del movimiento surrealista, porque ella se integraba en ese movimiento. Y así que, bueno, hay una fotografía surrealista, hay una fotografía constructivista. En el constructivismo fue un movimiento artístico que tuvo sus orígenes en la Rusia bolchevique, en la Rusia de los primeros años de la Revolución, y con grandes artistas y con grandes pintores, y con grandes fotógrafos, como por ejemplo Rodchenko, ¿no?, al que pertenece esta fotografía, que es también de una belleza impresionante. El futurismo. También el futurismo, la fotografía futurista tenía un objetivo, y es trasladar al espectador la sensación de movimiento. Los futuristas creían que quien viese una fotografía tuviese la impresión de que esa fotografía se movía. Naturalmente, el movimiento en la imagen no llegó hasta que se inventó el cine, pero los futuristas consiguieron, con fotografías como esta de Etienne Jules Marey, que la sensación de movimiento se trasladase a la visión de los espectadores. Otro importante fotógrafo futurista, Edward Muybridge, con esta serie de fotografías muy famosa, que es Mujer bajando la escalera, que influyó en la obra de un pintor y de un artista contemporáneo de los más importantes, que es Marcel Duchamp. Marcel Duchamp tiene un cuadro titulado Desnudo bajando la escalera, que es que está inspirado en ese cuadro de Edward Muybridge, de Mujer bajando la escalera. Bueno, dentro de los movimientos fotográficos también hay fotógrafos adscritos al minimalismo, como un matrimonio de alemanes, que eran Bernd y Hilla Detscher, al pop art, utilizando la fotografía. Como sabéis, Andy Warhol utilizaba fotografías como la de Marilyn Monroe para luego retocarlas, colorearlas
y hacer que cada una de las imágenes pareciera distinta, siendo que sus orígenes estaban en la misma fotografía, ¿no? Del pop art hemos hablado aquí también durante una ocasión aquí en Ourense, cuando hubo una exposición de artistas del pop art. Bueno, esta fotografía, que más que una fotografía parece un cuadro cubista, es también, digamos, de una corriente de fotógrafos que se sumaron al cubismo. Entonces tenemos que la fotografía, por un lado, captaba la realidad, y la pintura, por otro lado, iba metiéndose en géneros que no fijaban la realidad de una manera tan real como pudiera ser la que conocemos de la pintura clásica, ¿no? Como la de Velázquez, o como la de Goya, o como la de otros artistas. Pero también los fotógrafos, cuando vieron que había nuevos movimientos que se desmarcaban de la captación de la realidad, los fotógrafos dijeron que ellos también querían hacerse con un género fotográfico que estuviese inscrito en esos movimientos. Por ejemplo, esta es una fotografía dentro de un movimiento del movimiento de abstracción. Dice, si hay una pintura abstracta, pues tiene que haber también una fotografía abstracta. Si se fijan, esta fotografía se titula El pulpo y está hecha desde el último piso de un rascacielos, y es una plaza con varios caminos que parten de esa plaza, pero vista así, a un golpe de visión, pues parece una pintura abstracta, ¿no? Una fotografía abstracta, como querían los fotógrafos. Bueno, la fotografía artística no solamente tiene una obsesión o un objetivo por el arte, sino que también muchas de las fotografías sociales o muchos del fotoperiodismo son también, en mi opinión, fotografías artísticas. Son fotografías que tienen un sentido del arte y una distribución artística por los colores, por la mezcla de blanco y negro y grises, etcétera, etcétera. Esta es una fotografía de un pictorialista americano que se llama Alfred Stieglitz, que se titula Tercera clase, que es una fotografía hecha en un barco en donde había la tercera clase, que era la clase de los pobres, la clase en donde viajaba la gente con menos dinero, con menos posibilidades económicas, y luego estaba la clase alta, la otra, en donde viajaba la gente que tenía más dinero. Es una fotografía social, es decir, es una denuncia social, que al mismo tiempo es una fotografía artística, porque es de una belleza impresionante, como esta otra, que parece un cuadro de Caspar Friedrich, ¿no? Con esa nieve y esa niebla y ese ambiente conseguido con una fotografía. Dentro de la fotografía artística se crearon también movimientos propios, es decir, movimientos que no son como el surrealismo o como el constructivismo, paralelos a sus movimientos artísticos, sino que son movimientos fotográficos propios. Por ejemplo, la nueva visión es un movimiento que no existe en el arte. Existe algo muy parecido, que es la nueva objetividad, pero existe en la fotografía. La nueva visión es un movimiento artístico que solamente es fotográfico. Y luego, para remarcar más esa entrada del arte dentro de la fotografía dentro del mundo del arte, está la entrada en el circuito de las subastas, ¿no? Y de los precios astronómicos que ya se pagan por las fotografías. Por ejemplo, esta fotografía de Alfred Stieglitz, que se titula Manos, de Georgia O'Keeffe. Georgia O'Keeffe era una pintora, como sabéis, era la mujer de Alfred Stieglitz. Bueno, pues por esta pintura, por esta fotografía, se pagaron 1,4 millones de dólares, hace ya muchos años. Esta es otra fotografía de otro fotógrafo pictorialista, de Edward Station, por la que se pagaron 2,9 millones de dólares. Por esta fotografía de Andreas Gursky, del año 2001,
se pagaron 3,3 millones de dólares, ¿no? Años más tarde, el mismo fotógrafo, con esta otra fotografía, consiguió que en una subasta se pagaran 4,3 millones de dólares. Y esta es, creo que hasta ahora, la fotografía más cara de la historia. Se titula Fantasma. La verdad es que no se sabe cómo pudo conseguir esta imagen, que es real, pero al mismo tiempo parece fantasmática, ¿no? De un fotógrafo que se llama Peter Lik, por la que se pagó 6,5 millones de dólares. Y por esta imagen de Cindy Sherman se habían pagado antes 3,9 millones de dólares. Es decir, que la entrada de la fotografía en el mundo del arte no solamente está por esa relación, por esa identificación de las escenas fotográficas con las escenas artísticas, sino que además ya ha entrado en los circuitos de las subastas y de los precios astronómicos que se pagan por las fotografías, ¿no? Y empezamos con esta fotografía de Cindy Sherman, que también ha sido, como ven, pagada con un precio bastante elevado, aunque no como los anteriores, porque es de la artista de la que vamos a hablar ahora mismo, ¿no? Y que, bueno, podíamos haber elegido cualquier otra artista, porque hay fotógrafas y fotógrafos que hacen fotografía artística muy importante, de una belleza extraordinaria muchas veces, de un contenido social y de un contenido a veces de denuncia muy importante. Pero bueno, yo he elegido a Cindy Sherman por varios factores, ¿no? Es mujer, es una fotografía feminista, es una fotografía que reivindica determinados aspectos sociales, es una fotografía que denuncia la utilización, por ejemplo, del sexo y de la pornografía, es una fotógrafa que en su obra combina determinados aspectos que hacen que, bueno, en mi opinión, sea no solo una de las mejores fotógrafas artistas, sino que su obra también es valorada y valorable de una manera muy importante. La primera, aquí vamos a hacer una especie de visión genérica de la obra de Cindy Sherman, pero no de toda la obra, porque es inmensa. He seleccionado unas cuantas series fotográficas, porque estas, sobre todo las artistas fotógrafas, funcionan por series, es decir, hacen una serie de fotografías relacionadas con un tema, hacen una exposición de esa serie, normalmente también, junto con esa exposición, hacen un catálogo con las fotografías que pertenecen a esa serie, y luego esa exposición recorre pues, prácticamente los museos más importantes del mundo para ser expuestas, ¿no? Por ejemplo, una de las exposiciones de Cindy Sherman estuvo hace unos años en el Museo Reina Sofía de Madrid. Bueno, Cindy Sherman se consagró como importante fotógrafa siendo muy joven, en el año 1980, y además tiene una peculiaridad muy interesante, y es que utiliza su propio cuerpo y su cara para elaborar sus investigaciones y para hacer el arte que quiere trasladar a través de sus fotografías a los espectadores, ¿no? Naturalmente, hay quien piensa que para interpretar las fotografías de Cindy Sherman se necesita una cierta formación cultural o, en fin, yo no lo creo. A mí me parece que son muy claras y que trasladan un mensaje que no es nada culturalista, sino que es muy directo, ¿no? Por ejemplo, la primera serie que hizo de fotografías se llamaba Fotogramas sin título. Fotogramas sin título lo presentó en una galería de Nueva York en el año 1977. Tenía 23 años y, curiosamente, la crítica de fotografía y la crítica del arte, los historiadores, los estudiosos, calificaron esta serie de Cindy Sherman como algo
que rompía con todas las estructuras fotográficas que se habían manifestado hasta entonces, ¿no? Convirtieron a Cindy Sherman en una de las creadoras más importantes, más influyentes de ese momento. En esta serie de fotografías que vamos a ver, Cindy Sherman utiliza la estética del cine en blanco y negro. Ese cine que, sobre todo, triunfaba en los años 60 en las salas de arte y ensayo, identificadas con las películas, por ejemplo, con las películas francesas de la Nouvelle Vague, con el neorrealismo italiano, con el cine negro francés, con el cine policíaco, el cine que se llama de serie B, a veces también con el melodrama americano. Algunas imágenes recuerdan al cine de Alfred Hitchcock, de François Truffaut, por ejemplo, muy todo años 60, ¿no? Visconti, hay otras imágenes que recuerdan a las películas de Visconti. A mí me recuerdan estos fotogramas de Cindy Sherman, aquellos cuadros, claro, la mayor parte de la gente que hay por aquí es joven. Yo cuando era niño y cuando iba al cine, antes de la entrada de cine había unas carteleras con fotogramas de la película, ¿no? Para que uno se hiciera la idea de composición de qué iba la película, ¿no? Las fotografías de los actores, de las actrices, alguna que otra escena, etc. Entonces uno ya se hacía una idea de cómo iba a ver la película. Bueno, pues estos fotogramas sin título, aquellos fotogramas tampoco tenían título, pues también digamos que recuerdan a esa forma de promocionar el cine de la época, ¿no? Cindy Sherman lo que quiere a través de estos fotogramas, de estas fotografías, es transmitir una sensación cinematográfica, ¿no? Porque, si se fijan, la mirada de la protagonista de estas fotografías, y lo veremos luego en todas, no se dirige al objetivo, está viendo hacia otro lugar. Quiere decir con esto que la fotógrafa lo que quiere, la artista lo que quiere es trasladar la sensación de que ahí está ocurriendo algo, que la protagonista está viendo, que nosotros no sabemos qué es, pero inmediatamente vemos que esto no es un retrato. Esto no es un retrato, esto es algo, una escena de una película que se está desarrollando y que ocurre, además, simultáneamente a otra a la que la protagonista está prestando atención. Algo que no vemos nosotros y que, sin embargo, ella sí está viendo, ¿no? Es un punto que está fuera de la escena para indicar que no se trata, no es solo una fotografía, sino que es parte de la acción de una película, ¿no? Tampoco trata de que se identifiquen estas imágenes con películas conocidas, ¿no? Aunque nos da la sensación de que nos resultan familiares. No sabemos de qué, pero claro, nosotros hemos visto tanto cine y tantas películas de este tipo que cuando vemos una fotografía como esta nos recuerda, nos traslada a una escena de alguna de películas, ¿no? Hay una cosa que sí me interesa incidir, y es que Cindy Sherman, en todas sus fotografías, utiliza su propia imagen. Es decir, la persona que sale en todas las fotografías es ella misma. A veces no lo parece, porque utiliza sistemas de maquillaje, de vestuarios, de peluquería, etcétera, etcétera, muy sofisticados, que hace que a veces no parezca que es ella. Pero quiero incidir en que una constante en la obra de Cindy Sherman es que ella utiliza su propia imagen, su propia cara y su propio cuerpo, entonces, digamos, para todos los papeles, ¿no? En estos fotogramas sin título quiere trasladar la sensación de que se trata de aspirantes a actrices que se presentan a castings para que el director las contrate, ¿no? Es decir, que quiere trasladar también la sensación de que el artista está buscando ahí la ambición, o quiere trasladar al espectador la ambición de las candidatas a convertirse en estrellas de cine, ¿no? Son arquetipos del imaginario sociocultural, unas veces de la mujer maltratada, de la estudiante universitaria, prostituta, bailarina, mujer fatal,
camarera, ama de casa en poses distintas, adoptando formatos para seducir a esos directores de casting que están buscando actrices para sus películas, ¿no? Entonces, ahí se recoge, Cindy Sherman recorre un poco los estereotipos femeninos del cine europeo, de arte y ensayo, por ejemplo, y a veces de la época dorada de Hollywood, imitando a veces a iconos que todos conocemos, como Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Sophia Loren, James Mansfield, Anna Magnani, y es también, de alguna manera, una crítica a la manipulación que los medios de comunicación ejercen a través de imágenes cinematográficas que confunden la realidad y la ficción. El cine, como sabemos, y más en los años 60, era la cultura de masas omnipresente en la sociedad, ¿no? Transmitía los tópicos más arraigados en la sociedad y fomentaba en la mujer la identificación, la imitación y la identificación con las estrellas de cine. La mujer quería parecerse a esas estrellas de cine de las películas para así tener éxito, ¿no? Sherman lo que hace es recuperar esos modelos cinematográficos de representación de la mujer para ofrecer una lectura crítica de esa representación femenina en el mundo contemporáneo. Es decir, quiere destruir la imagen glamurosa de las actrices, ¿no? Y entonces concibe estas fotografías como algo sin mucho valor, algo chabacano. De hecho, las puso a la venta en formato de cromos a un precio muy barato para que pudiese adquirirla cualquier persona. Y de este modo incita a una reflexión sobre el Star System, sobre el sistema del cine americano, ¿no? Y además enfatizaba críticamente la importancia de la mirada del hombre sobre la mujer en la cultura del espectáculo, ¿no? Porque parece que toda la pose de las actrices está pensada para que el hombre los vea así. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de esta serie de fotogramas sin título que seguramente les recordarán a películas o a actrices, ¿no? Insisto en que todas son fotografías de la propia Cindy Sherman, ¿no? Como vemos, hay estudiantes, amas de casa, en varias poses. Esta fotografía, por ejemplo, nos recuerda mucho a Sophia Loren, cuando era muy joven. Bien, otra serie de Cindy Sherman lleva el título de Desplegables interiores. Había unas revistas americanas en los años 70 y 80 que eran unas revistas eróticas que llevaban unos pósters en las páginas centrales que se desplegaban. Y al desplegarse esos pósters mostraban unas modelos en posturas eróticas, cuando no pornográficas muchas veces, ¿no? Entonces, Cindy Sherman, con Desplegables interiores, quería un poco burlarse o criticar ese tipo de publicaciones y ese tipo de imágenes, ¿no? Las imágenes de Cindy Sherman no son retratos al uso, es decir, ella no quiere trasladar sentido de retrato, sino que quiere trasladar el sentido de crítica, ¿no?
Algunas fotografías escandalizan, otras inquietan, otras fotografías divierten, pero todas ellas proyectan estereotipos de la cultura contemporánea. Reflexionan o nos hacen reflexionar sobre la publicidad, sobre el dinero, sobre la fama, sobre la moda, sobre los mitos contemporáneos y sobre cómo las imágenes participan en la construcción de la cultura, en el consumo y en la ideología. En la serie Desplegables Interiores lo que hace es imitar esos pósters centrales decíamos, de las revistas eróticas, pero despojándolas de su principal característica. Su principal característica era una carga fuertemente erótica o, como decíamos, cercana a la pornografía. Y ella quiere desmitificar eso. De modo que, por ejemplo, en estos desplegables, y a imitación de esos desplegables de las revistas de las que hablábamos, sin embargo, las personas, las mujeres que aparecen ahí, aparecen vestidas, no aparecen, excepto en alguna ocasión, como ya veremos, en posturas eróticas o en posturas seductoras. Y entonces, esta crítica la convirtió a Cindy Sherman en uno de los referentes del movimiento feminista. Esta identificación que iba a reforzarse sobre todo cuando esta exposición fue seleccionada para que representase a Norteamérica, a Estados Unidos, en la documenta de Kassel, ¿no? Y en la Bienal de Venecia, que fue un impacto tremendo porque era por la primera vez que una fotógrafa de vanguardia era representada en foros como estos, ¿no? Los desplegables interiores es una serie de 12 fotografías, casi todas ellas horizontales, aunque hay alguna vertical. A veces tienen el sentido de seducción, son, como digo, parodias de esos pósteres desplegables de aquellas revistas, ¿no? Y la pasividad y la vulnerabilidad de las mujeres que están aquí fotografiadas no es más que una denuncia contra los estereotipos femeninos que perpetúan las imágenes de mujeres solo para ser consumidas por hombres, ¿no? Repito e insisto en que todas las imágenes son Cindy Sherman. Cindy Sherman es no solo la modelo, sino que es la maquilladora, la estilista de sí misma, la peluquera. Este es uno de los pocos desplegables eróticos. Bien, hay otra serie que se titula Catástrofes. Como hemos visto en las dos series anteriores y en otras series que no nos da tiempo a ver aquí, la imagen siempre es ella, siempre es Cindy Sherman. En Catástrofes decide desaparecer, no totalmente, desaparecer parcialmente, es decir, no aparecer en todas las fotografías. Sustituye entonces el cuerpo humano, es decir, su cuerpo, por miembros mutilados, comida putrefacta, vómitos, sangre, restos de heces, de menstruaciones, restos de partos. Es decir, crea lo que se llama una estética de la degradación. Lo que es una provocación. Vamos a ver qué opina la gente de estas fotografías que voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, de esta. O, por ejemplo, de esta otra que se ve ahí, pues eso, toda la porquería, la suciedad, todo lo que da, digamos, asco a la gente. De hecho, se dice que había gente que entraba en la exposición y salía mareada y vomitando porque además aquí no se nota demasiado, pero son unas fotografías muy, muy realistas, ¿no? Aquí la estética de la degradación sustituye a los rostros y a los cuerpos de los seres humanos de las series anteriores que hemos visto, ¿no? Y
son catástrofes, la titula esta serie Catástrofes, que en realidad son, como he dicho antes, una provocación al espectador, ¿no? Muchas de los visitantes, como digo, salían mareados ante estas imágenes. Son proyecciones de las zozobras, de podredumbre, de desmembramientos, que indican un poco los delirios a los que estaba sometida la autora en este momento, ¿no? Decide aparecer en algunas de ellas, pero ya no como protagonista total, sino como parte de esa suciedad o como parte de esa podredumbre, ¿no? En un estado lamentable que a veces indica la repugnancia. Bueno, fijaos, decía que había decidido desaparecer de la imagen, pero, por ejemplo, aquí, si ven ahí esas gafas que están ahí tiradas entre los restos, ahí se ve una imagen, una cara reflejada, pues es su cara. Aquí hay más restos y más podredumbres. Aquí hay otras gafas, si ven ahí, que está también reflejada su cara, y en otras aparece ella misma, pero también con un aspecto cadavérico, como si fuera un cadáver ahí en descomposición, o de esa forma formando parte de esa suciedad y de esa mugre. Donde sí desaparece totalmente es en esta serie que se llama Sex Pictures, retratos de sexo. Aquí la figura humana es sustituida por prótesis, por pechos de plástico, por muñecas eróticas hinchables, traseros de goma. También introduce escenas repugnantes, disparatadas, abyectas, sobre todo dirigidas a explorar un poco los territorios de la psicología de los espectadores, ¿no? Fue una serie también que provocó escándalo y que provocó muchas veces rechazo. Esta serie fue concebida en el año 1992 en respuesta al escándalo que habían provocado las imágenes publicadas por el artista Jeff Koons y su esposa, entonces la modelo de revistas eróticas y pornográficas, Cicciolina, que en España es bastante conocida, es una actriz muy popular, y Jeff Koons es un artista internacional reconocido, entre otras obras que tenemos aquí en España, ese perro de flores que está a la puerta del Guggenheim de Bilbao, es una obra suya. Bueno, pues Jeff Koons y Cicciolina publicaron en el año 92 una serie de fotografías eróticas que provocaron también un gran escándalo entre la gente, ¿no? Esta es una de ellas, esta es otra, y también simultáneamente en esos años un fotógrafo muy importante, también creador de universos escandalosos, que es Mapplethorpe, también había sido vetado en varias exposiciones, en varios museos, en varias salas, y entonces Cindy Sherman, para solidarizarse con estos artistas, pues hizo una serie que también lo que buscaba era la provocación y el escándalo, y es la serie de Sex Pictures, ¿no? Cindy Sherman decidió exhibir estas Sex Pictures con muñecos. Ya digo, es la primera vez que desaparece totalmente la imagen de ella, y entonces la sustituye por muñecos simulando actos sexuales, a veces simulando también escenas pornográficas, y lo que se trata es de hacer una crítica al voyeurismo y al fetichismo de los que se alimenta la pornografía, ¿no? Estas fotografías reflejan además el miedo al SIDA, que en aquellos años estaba muy en boga, y la deshumanización del deseo sexual. Bueno, esta es una fotografía de Mapplethorpe. Son muñecos que imitan actividades, actos sexuales o escenas de sexo, ¿no? A veces hechas de prótesis
recogidas de distintos orígenes. Pero, como digo, una de las cosas más originales es que por primera vez desaparece la figura humana de sus fotografías. Bueno, otra de las series muy interesantes son los retratos históricos. Los retratos históricos, hubo una época después de Sec Pictures, Cindy Sherman estuvo unos años sin hacer nada, sin publicar ninguna nueva serie, ¿no? Volvió a aparecer con una serie de fotografías de retratos históricos, que es una serie curiosa porque nos hacen recordar o nos remiten, tanto por el formato que vamos a ver como por el tamaño, remiten a los grandes maestros de la pintura, pues del Renacimiento, del Barroco, del Neoclasicismo, ¿no? Imitan a grandes pintores como Caravaggio, Botticelli, incluso cuando expuso las fotografías en museos, las expuso dentro de marcos clásicos, como esos marcos que vemos en el Museo del Prado con los cuadros de Velázquez o con los cuadros de Goya, ¿no? Para proporcionarles a las fotografías un empaque histórico. Pero digamos que el objetivo que buscaba Cindy Sherman con estas fotografías es cuestionar un poco la representación en la historia del arte y las relaciones entre el pintor y sus modelos. Bueno, son pinturas que parecen retratos. Repito, es ella la modelo. Fijaos qué cambio, gracias a la peluquería, al maquillaje, al ropaje que utiliza, que parece una persona absolutamente distinta de las anteriores series en las que le hemos visto, ¿no? Bueno, aquí, pues estos son retratos como si fueran retratos de pintores clásicos, ¿no? Que nos remiten o que nos recuerdan a pinturas clásicas, ¿no? Esta es ella también. Y bueno, para terminar, vamos a terminar con una serie también muy polémica, pero muy interesante, que se llama Retratos de Sociedad. Aquí lo que quiere mostrar Cindy Sherman es la crueldad de la huella del tiempo en las caras de mujeres de una cierta edad. Es decir, sobre todo de una cierta edad y de una clase social alta. Para tratar de transmitir la sensación de que hay personas que son ricas pero son infelices, ¿no? Que son prisioneras de su estatus y que no pueden luchar pese a sus riquezas contra el paso del tiempo y las huellas de la edad. Son mujeres que salen enjolladas, vestidas con trajes caros, en escenarios de lujo, en sus casas de lujo, rehenes de los patrones de belleza que les imponen una cultura que las condena lentamente a desaparecer a medida que envejecen, ¿no? Estas fotografías fueron expuestas con una dimensión superior a la imagen real. Es decir, que las fotografías tenían una dimensión mayor que las imágenes reales de las que provenían. Y esto también era, Cindy Sherman lo hizo para que se apreciase, digamos, con más intensidad y sin piedad, digámoslo de una manera, el paso del tiempo y las huellas que este paso del tiempo provoca en los rostros, sobre todo de las mujeres, que son sobre todo las mujeres de clase alta las que quieren que se note menos este paso del tiempo y estas huellas de la vejez, ¿no? Entonces, aquí aparecen rostros apergaminados, siempre el rostro de Cindy Sherman, repito, son divas acaudaladas, digámoslo así, personas ricas, que presagian de alguna manera, según dijo la crítica en aquellos momentos, dice, estos retratos presagian el fin de la época de la opulencia que propició el colapso financiero de la crisis de 2008, ¿no? Son la glosa a una época de excesos y de sobrevaloración de la riqueza.
Bueno, Cindy Sherman, además de retratista, ha hecho incursiones en el cine, fue directora de películas, actriz también en alguna de ellas, estuvo casada con un director de cine, con Michael Ouder, y otra de sus parejas fue, para los más jóvenes que conozcáis el grupo de rock Talking Heads, pues fue el líder de Talking Heads, fue marido de Cindy Sherman durante un tiempo. Bueno, vamos a ver estos retratos y ya terminamos la exposición. Si tenéis alguna pregunta, yo no sé si puedo contestar las preguntas, pero lo que sí me gustaría es que hicieseis aportaciones. ¿Qué pensáis de estas fotografías, de esta forma de presentar el arte o de esta manera de denunciar ciertas cosas, ¿no? Bueno, estas son las fotografías de los retratos de sociedad con los que Cindy Sherman trataba de criticar esa preocupación de algunas mujeres, sobre todo de la clase alta, por ocultar en sus rostros el paso del tiempo, ¿no? Que a veces provoca en su imagen una cierta ridiculez o una cierta burla, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su atención. La verdad es que es curioso que el principal objeto que retrata es ella misma, sí, transformándose continuamente, sí, dependiendo del mensaje que quiere transmitir, quizás, ¿no? Efectivamente. Se utiliza a sí mismo denunciando la utilización de los demás. Es decir, yo me utilizo a mí misma, pero con esta utilización que yo hago de mí misma, estoy denunciando la utilización que, sobre todo de la mujer y de la imagen de la mujer, se hace a través de los medios de comunicación, sin que muchas veces la mujer sea consciente de esta utilización, ¿no? Y de esta manipulación que se hace de su cuerpo y de sus actividades, ¿no? No murió, esta señora es una señora. ¿Cuántos años tendrá ahora? Pues debe tener alrededor de 60. Sí, 60 y tantos. Sigue haciendo. Sí. Fundamentalmente, ¿no? Sí. En la que hace la denuncia de la podredumbre, sí, de eso, ella no aparece, o por lo menos no aparece tan explícitamente, sí, como en el resto de las series. Sí. Pero es una cosa, por lo menos a mí me sorprende. Sí. No creo que sea habitual con el fotógrafo. No, es muy habitual en esta época. De hecho... Sí, claro. Ella es una de las tantas que yo estoy estudiando ahora del arte político y me estoy estudiando los feminismos, y ella forma parte de una cadena, incluso a mí no me aparece en el manual porque me aparecen muchísimas. Es decir, ella es la representante de Estados Unidos de esta época que está en una denuncia de lo político. Entonces, no es única, muchas. Pero es pionera, ¿eh? Es decir, es una de las primeras que utilizó la fotografía y el arte. Antes más que ella, pero sí, fue de las que más se le dio bomba, eso sí. Pero hubo muchas más con más denuncias judías en Estados Unidos. Hicieron denuncias mucho más fuertes, solo que ella llegaba a acaparar por sus influencias y su relación que tenía mucha más presencia que las otras feministas, pero hubo muchas. Eso me gustó mucho, pero yo lo estoy estudiando ahora. Entonces está bien, porque hubo muchas, sí, tenemos muchas. Bueno, en el mundo... No se divulga. En el mundo del arte, independiente de la fotografía, la mujer artista en muchas ocasiones, lanzaba ese mensaje de crítica social al tratamiento de la mujer y al papel de la mujer en la sociedad. Claro, obvio. Sí. Y es curioso como las mujeres les gusta muchísimo meterse en la porquería, en lo asqueroso, en lo pornográfico. En lugar de ser un símbolo de la pureza y la belleza de los años de Victoria, por ejemplo, ya ahora mismo ya hay esta introducción de la mujer en lo que es lo básico, lo más lúgubre, lo más horroroso de la vida. Y sin complejos. Pero es un elemento de denuncia, más que de exposición estética, ¿no? Lo que hay, lo individual. Y los comentarios de la sociedad les da absolutamente igual. Y es
un contraste brutal de lo anterior a lo peor, tanto como fotografías, como fotógrafos como artistas. Sí, como artistas. Jenny Saville es una artista londinense que es maravillosa y ahora mismo está haciendo una serie de pinturas de bisexuales, trans no, o sea, que personas que son hombres y mujeres a la vez. Y son increíbles los enormes ejemplos. Pero y está siendo muy criticada por ser una mujer, cómo una mujer se atreve a hacer eso. Pero lo está haciendo con mucho éxito. Sin comprar. Sí. A lo mejor por la denuncia es lo que hace que, yo creo, de forma de ver que a lo mejor la denuncia es lo que hace que la mujer se pueda enfrentar. Por toda la represión que ha sido, ¿no?, de la mujer como artista, entonces a lo mejor llega más fondo y puede entrar en esto porque le duele más, porque al mismo tiempo que está denunciando esos trans, esa es una forma también de denunciar cómo se nos ha olvidado, cómo se nos ha apartado. Creo, eso es lo que veo, mejor por lo que veo. Pues esta Jenny Saville, cuando terminó su carrera en the London School of Art, es que fue criticada por su exhibición al final, que era totalmente transexuales, homosexuales, es decir, una cosa profundamente asquerosa para mucha gente. No para todo el mundo, para mucha gente. Pero la famosa, es que son, yo no sé, Versace Saatchi, es una empresa muy famosa. Ah, sí, sí. Saatchi compró toda la exhibición. Sí, sí. Y la lanzaron ellos al artista que es hoy. Jenny Saville se llama, merece la pena buscarla en internet. ¿Cómo se llama? Jenny Saville. Jenny Saville no es fotógrafa. ¿Conoces a Tracy Eyning? Tracy Eyning es otra mujer, artista, que también juega con estos elementos. De hecho, su pintura de la cama deshecha, ¿no?, es una... Y todos los hombres con quien he dormido. Sí. Como ella. Con los primeros. De todas maneras, la provocación forma parte también del espíritu artístico, Por supuesto. ¿no? Sí, Damien Hirst, por ejemplo, es de la cama deshecha. El artista ese que envasa la mierda de artista, la fuente de Marcel Duchamp. Es casi consustancial al artista en algún momento, pues, picar al espectador y al crítico, me parece. Sí, bueno, es que también es la ruptura de un arte anterior a un arte como lo de Marcel Duchamp, lo de la mierda, es romper con la idea que teníamos de un arte preconcebido, como está hasta las vanguardias, está Picasso a decir, bueno, ya no queremos ese genio, ahí se rompe, pero no lo veo tanto como lo dices tú de provocar. No creo que Marcel sea es decir, vamos a romper con este arte figurativo de museos, de cine contemplativo, y vamos a hacer otro arte. Hay una mujer también que fue precursora fue artista, perteneció al grupo de la Bauhaus, que fue Sibyl Mogolinaghi y Grete Ster. Fueron dos mujeres que desde la escuela de la Bauhaus, cuando se creó, una de ellas era esposa de uno de los fundadores de la Bauhaus. Ellas ya en aquel entonces hacían fotografía y otra de ellas hacía collage, y ya de una u otra manera estaban a través de la fotografía y de los collages denunciando la opresión de la mujer por parte del sistema nazi. Lo que pasa es que después vino el cierre de la Bauhaus, una fue para los Estados Unidos, la otra fue para Israel porque era de origen judío. Pero hay un trabajo muy importante de ellas dos, yo lo trabajé hace muchos años, lo revisé, logré hacer un comisariado de estas dos mujeres y de otras 7 mujeres más de la Alemania prenazi, y fue muy importante el aporte de ellas en todo este reclamo de la reivindicación de la mujer en la sociedad, y estamos hablando de 1920, todavía no había la liberación que hay hoy en día, y claro,
obviamente cayeron dentro del sistema de persecución del régimen nazi y bueno, desaparecieron un poco de la escena pública, pero eran profesoras de fotografía en la Bauhaus, bien importantes. Sí. Yo tengo curiosidad por saber de qué fecha más o menos son esas imágenes de suciedad y bueno, la menstruación que comentabas, que también sacó, porque parece que ahora está muy de moda, bueno, por suerte, ¿no? Las feministas que reivindiquen eso, de que sangramos todos los meses y demás, pero bueno, que me parece que no sé de qué año fue, pero me parece como demasiado avanzado ya para... Sí, son los años 80, más o menos. Estas series que tú dices, más o menos de los años 80. Sí, sí. Gracias. Gracias.